Ok, yo voy a presentar bueno, buenas tardes y gracias a los que se unieron al conversatorio con nosotros. Esta es la tercera sesión del ciclo Reflexión de los FONDAP CIR y COES, que titulamos Desafíos en las trayectorias académicas y laborales en tiempos de crisis y postcrisis. Y primero vamos a hacer una pequeña ronda muy breve de presentación de nosotros cuatro, y luego hablaremos de cuatro temas gatillados por preguntas. Vania Reyes abordará la cuestión de los desafíos y problemas de desarrollar una investigación doctoral en tiempos de crisis sanitaria y social. Luego yo, Paola Díaz, hablaré de la problemática de la inclusión de los doctorandos, doctorandas y postdoc. Alfonso Otaegui tratará el tema de la inserción laboral de los postdoc y de cómo la pandemia exacerba ciertas lógicas ya existentes previamente. Y finalmente, Rokmini Becerra presentará los desafíos del inicio de carrera académica en Chile en tiempos de crisis. Entonces, comenzamos con Vania Reyes. Gracias, Paola. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gusto verles, veo unas caras conocidas, así que estoy muy contenta. Gracias por sumarse a este conversatorio. Contarles brevemente que mi trayectoria profesional como geógrafa parte trabajando con temas de violencia de género vinculadas principalmente a organizaciones no gubernamentales en la región del Maule. Luego empecé a trabajar en el servicio público, trabajé un par de años en la Seremi de Vivienda en Valparaíso, luego en nivel central en el Ministerio de Desarrollo Social, y recién el año pasado comencé mi proyecto, mi experiencia doctorante en el programa de Arquitectura y Estudio Urbanos de la Católica. Soy patrocinada del COES, en la línea de conflictos, geografías del conflicto y la cohesión social, y estoy trabajando actualmente temas de proceso de racialización en el espacio urbano. Así que como desde este lugar les voy a contar un poco la experiencia propia y también compartida de lo que ha sido empezar una carrera de académica e investigativa en estos tiempos de pandemia. Gracias, Paola. Alfonso. Buenas tardes a todos, mi nombre es Alfonso Otaegui, soy antropólogo, yo hice mi licenciatura en antropología en Argentina, luego me fui a hacer un máster y un doctorado a Francia, un par de años, con un trabajo de campo de 1 año y medio, 2 años en Paraguay, en el Chaco paraguayo, conviviendo con indígenas ayoreos, trabajando arte verbal, el estudio de la lengua, de cantos y demás. Luego de defender mi tesis doctoral en Francia, me fui a hacer mi primer postdoc a Berkeley, California, donde estuve 1 año. Bueno, de esto le voy a hablar un poco, ya cuando uno está en 1 año de postdoc, ya a mitad de año, un poco antes, ya empieza a pensar qué va a ocurrir después. Luego de no conseguir un postdoc en Argentina, donde estuve desempleado un tiempo, conseguí un postdoc de 2 años en una pequeña ciudad de Alemania, llamada Marburg, donde había un centro de estudios americanistas, y luego de estar 2 años ahí, trabajando sobre el mismo tema, arte verbal de indígenas de tierras bajas sudamericanas, pasé a hacer un postdoc que me trajo aquí a Chile en enero de 2018, un postdoc de 3 años, sobre, es parte de un proyecto global y comparativo, con otros 10 antropólogos, coordinado desde Londres, tuvo una pequeña temporada en Londres, que se llama Antropología de los Smartphones y del Envejecimiento Inteligente, en el que hago un estudio por un lado con adultos mayores, por otro lado en un hospital sobre el uso de tecnologías de comunicación, y también con migrantes peruanos. Ese postdoc ya está casi llegando a su fin, entonces ya es como el tercer postdoc y como el cuarto o quinto país en que he estado viviendo. Y bueno, parte de ese recorrido va a informar mi respuesta sobre oportunidades laborales para postdocs en tiempos de pandemia o pospandemia, si es que la pospandemia llega en algún momento. Rokmini o yo paso antes como postdoctorante, no sé. Creo que como usted prefieras. Adelante, Paola.
Bueno, entonces me presento yo misma y luego presento a Rukmini. Yo me llamo Paola Díaz. A ver, hice un máster en México en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con una beca del Ministerio de Relaciones Exteriores mexicana. Luego hice un máster en estudios políticos en la Escuela de Alto Estudio de Ciencias Sociales en París, sin beca, es decir, trabajando. Y luego un doctorado en esa misma escuela, con una beca de la cooperación francesa, con un premio de esta escuela, y trabajando como profesora de Sociología e Historia Política de América Latina en diferentes instituciones públicas, universidades públicas en Francia. Y posteriormente, terminando la tesis, que la hice sobre el problema público de los crímenes de desaparición forzada y tortura en Chile, trabajé durante algunos años en proyectos europeos sobre desaparición en masa de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, y en el Mediterráneo, en la frontera de Libia, italiana con Libia. Y a partir del 2015, 2016, comencé a postular, luego que terminé la tesis, postular a proyectos en Chile, que no resultaron, hasta que el mismo proyecto que no resultó, y que fue y que es todavía sobre escándalos de élite financiera, política y religiosa en Chile, que fue financiado en octubre del 2017 por COES, y el mismo proyecto fue financiado posteriormente en marzo del 2018 por CONICIT, ahora se llama NID, y es el proyecto que desarrollo ahora sobre escándalo y abuso sexual de menores en instituciones de la Iglesia Católica chilena. Y eso, ahora presento a Rukmini Becerra. Gracias, Paola. Hola, yo soy Rukmini Becerra Lubies, y de profesión lingüista, y actualmente soy profesora asistente en la Universidad Católica, en el campus que está en Villarrica. Yo terminé el doctorado hace como 4 años, y desde ese mismo en la Universidad de Washington lo hice, y desde ese tiempo también, hace 4 años que estoy trabajando acá en la Universidad Católica en el campus Villarrica, y soy también investigadora del CIR, y también investigadora asociada del CEPE, otro centro de investigación de la Universidad Católica. Y lo que quisiera hoy día compartir luego cuando sea mi turno está relacionado con la experiencia y desafío en relación al desarrollo de un fondo de iniciación que termino este año. Y en general, solo para entender quizás después un poco, los temas de investigación a los que me dedico tienen que ver con infancia, interculturalidad, formación de profesores, jardines interculturales, y aquí en la región de la Araucanía, donde yo estoy. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con Vania Reyes. ¿Vania? Aquí estoy. Entonces, repito, me planteo yo misma mi pregunta. La invitación era como a pensar cuáles eran los principales desafíos de estar estudiando, haciendo un doctorado o en proceso de tesis en este momento de pandemia. Y bueno, colectivizando esas preguntas, yo creo que les voy a comentar 2 grandes campos. Uno que es más metodológico práctico, y otro que tiene que ver con lo que denominamos como preguntas existenciales, ¿no? Como más desde el sentido de cómo estamos hoy día, o cómo nos planteamos quienes estamos en este proceso de hacer investigación. La primera, que es más metodológica, la dividí en 3 aspectos, que es primero lo asociado directamente al levantamiento de información y al trabajo de campo. Lo segundo, hacia la condición de trabajar en casa y los desafíos y dificultades que esto plantea. Y lo tercero, como hacia la experiencia o la ausencia de estar en el campus, en el lugar donde tú colectivizas o como compartes los conocimientos y las reflexiones que están teniendo en este proceso de estudiante, investigador. Es una situación un poco ambigua.
Entonces parto con la primera, bueno, lo más concreto, la disponibilidad y acceso a fuentes de archivo. Están todos los lugares cerrados, hay mucha información que no está digitalizada y por tanto está como en un estado pendiente, ya llevamos 4 meses donde no podemos acceder a archivos. Tampoco las instituciones públicas, digamos, que están reaccionando con la agilidad necesaria, o incluso que uno está, agilidad entre comillas, acostumbrado a través de las solicitudes por transparencia. Y creo que eso es como lo más práctico. Luego viene este desafío de cómo repensar metodologías y los impactos que esa readecuación de metodologías pueden tener cuando tienes que hacer trabajo de campo, que en realidad parte importante del trabajo que hacemos en la mayoría de los que estamos en ciencias sociales, que es cómo plantearse esta pausa de no poder salir dentro del privilegio que significa no estar en casa, ¿no? Pero de no poder observar las dinámicas que están sucediendo en la ciudad, de no poder conectarte con las personas que participan de nuestras investigaciones, de tener una pausa en las redes de contacto. Eso también ha generado bastantes dificultades, pero también es como una invitación a repensar de qué manera la investigación tiene que ser más aún pertinente y territorializada, es decir, tenemos que trabajar directamente en nuestros territorios y en nuestras comunidades, porque eso nos mantiene de alguna manera más cerca, ¿no? Y creo que hay otro aspecto de este primer ítem, o primer gran grupo, que tiene que ver con el tema del financiamiento, que tenemos financiamiento dentro de todo, somos afortunados, pero igual ese financiamiento tiene un plazo. Y estar pausada 4 meses, 5 meses, 6 meses, implica que el trabajo y el proyecto de tu investigación se atrasan los tiempos, y no sabes cómo vas a conseguir el financiamiento para poder continuar con ese proceso de investigación. Eso como en los aspectos más concretos, creo yo. Luego, el segundo, que está asociado a la condición de trabajar en casa, yo creo que tiene como 2 grandes dificultades que ya las compartía a lo mejor la sesión pasada Carolina Mayori, cuando hacían mención a esta dificultad, más aún para las personas que están a cargo de otros, de otras, los padres, principalmente mujeres, madres que dedican una parte importante de su tiempo a atender las tareas del cuidado, y que bueno, es súper difícil tener un proceso reflexivo, concentrarte en tu propuesta, en tu proyecto, o en escribir tu investigación cuando estás con infancias que requieren de tu atención, que también están en un proceso a lo mejor de alto estrés, cuando tienes otro tipo de dependientes, ya sea adultos mayores o personas con necesidades específicas. Entonces, bueno, ese es como un tema bastante problemático, por decirlo de alguna manera. Y el otro, que es en el fondo cómo poder separar los espacios, ¿no? Estamos en Chile, en realidad las casas es súper, yo creo que uno debería colocarse en ciertas como posiciones de más o menos espacio que tiene, entonces generalmente compartes tu escritorio, es tu lugar de comidas, es el lugar de distracción, es todo, tu espacio íntimo se ve un poco invadido por estas tareas de trabajar, de reflexionar. Entonces eso genera una dificultad bastante grande, sobre todo cuando estamos como en un rango etario, en un ciclo vital donde varios de quienes investigamos tenemos infancia a nuestro cargo, ¿no? Y yo creo que hay otro punto que se relaciona con esto de estar en casa, que es dentro también del privilegio de preocuparnos de nuestra salud mental. Cómo lograr separar los espacios de distracción, de ocio, cuando estás en el mismo lugar. Sí, creo que ahí hay un tema importante. Bueno, de hecho, creo que están escuchando ahora el camión recolector de basura que está pasando por fuera. Entonces, claro, eso es estar en casa, ¿no? Estar como atenta también a todo lo que sucede a tu alrededor. Y finalmente lo que les comentaba de este como tercer ítem, que es estar ausente del campus, que es que en el fondo la carrera de estudiar un doctorado, y yo me imagino que también más adelante Paula y
también hará mención, que es una carrera súper solitaria, sobre todo cuando ya te definiste tu tema de investigación, tus partners se van cada uno por su camino y hace una carrera muy solitaria, y el único espacio que tienes como para discutir, para cuestionar, para compartir teoría, métodos, crítica, no sé, todas las cosas es como, ya, juntémonos después de un seminario o juntémonos después de una actividad a tomar una cerveza, y resulta que ahora no está esa instancia. Entonces estás perdiendo, creo yo, una de las pocas posibilidades que uno tiene de empezar a expandir y compartir la experiencia, y que no sea una carrera o una trayectoria tan solitaria como investigadoras, como investigadores. Eso como en los aspectos más prácticos. Creo que voy a ir más rápido. Y en el tema de la pregunta existencial, o lo que hemos definido como tal, hay tres también dimensiones que quisiera plantear. La primera es, ya lo dije un poco adelante, que es cómo nos estamos cuestionando, cómo volvemos a reflexionar acerca de las vinculaciones que estamos teniendo y de cómo nuestras investigaciones se insertan en nuestros territorios, los territorios colindantes, en nuestro barrio, en nuestra comuna, y no escapan a lugares o sectores más lejanos, ¿no? Y cómo también somos parte, o nuestra investigación se compromete también con el trabajo que tenemos en nuestras comunidades, los que hacemos activismo, los que tenemos otros tipos de participación, cómo vinculamos aquellas áreas de la vida para que cuando pasan este tipo de cosas podamos seguir siendo parte y podamos seguir reflexionando de manera compartida respecto de las necesidades, de las urgencias que genera toda esta crisis, tanto en octubre pasado y lo que ha venido sucediendo desde ahí en adelante, como en esta situación de pandemia. Una segunda área, creo que desde esta, muy en línea con esto de los territorios y las comunidades, es cómo comprometernos, o a lo mejor, yo creo que es mucho desde la línea de las investigaciones más feministas postcoloniales, de tratar de construir una academia y generarnos un campo de acción menos asimétrico, ¿no? Más democrático, más democratizante tanto del conocimiento como en las instancias de donde este conocimiento sucede. Y en ese caso, claro, hay un gran desafío, que es como lograr un poco disminuir estas jerarquías que tenemos muy instaladas en la academia acá en Chile, pero también de cómo nosotros mismos nos relacionamos con lo que estamos investigando, cómo los sujetos pasan a ser participantes, cómo cuestionamos, cómo nos comunicamos, cómo las metodologías también no son tan dirigidas, sino más bien son un proceso más de conversación, y creo que eso es una vuelta que le estamos dando varios a cómo nos estamos planteando el hacer investigación en estos momentos. Tercer punto sería cómo reformular, ¿no? Hay varios que estamos también en ese cuestionamiento de si los temas que estábamos mirando, que estábamos pensando, son los más urgentes en este momento, son los más importantes, o de qué manera los vinculamos con lo que está sucediendo. Y no es que no sepamos, perdón, no que no supiéramos cómo estaba Chile, ¿no? Pero hay algo que esta pandemia, este contexto nos está mostrando, y que creo que es súper pertinente cuestionarse. Si estamos dirigiendo nuestra atención y nuestros intereses hacia las áreas que más urgen hoy en día. Y finalmente, que también lo mencionó Carolina y Marjorie, que creo que no hay que perder de vista el tema de la brecha de género, de cómo la investigación no puede dejar de lado eso, porque lo que nos ha mostrado esta pandemia, como muchas otras realidades que nos han golpeado brutalmente, es que las mujeres estamos en unas condiciones aún de mayor inequidad, y en ese sentido es cómo seguimos involucrando la perspectiva de género, la militancia más feminista en los procesos de investigación. Esto por el momento. Tienes el muteado, Paola. Ahí está, ¿sí? ¿Me escuchan?
Ahora sí, sí. Ah, ok. Está. Bueno, me paso yo y luego sigue Vania coordinando. Ah, hicimos algunas reuniones previas y acordamos que yo tratara la cuestión de doctorado, postdoctorantes y doctorantas nacionales, y en este caso yo en este momento tengo una beca de postdoctorado CONICET o ANID ahora, y yo creo que todos los presentes saben más o menos de qué se trata, pero creo que es importante igual recalcar que, por lo menos a mi juicio, es una verdadera postdoctorado en el sentido de que permite hacer una investigación que uno mismo planteó, que uno desarrolla y que posteriormente evidentemente firma los papers y otras cosas que van a salir de esa investigación. Ahora, eso tiene la ventaja de la posibilidad de la independencia, cierta libertad y cierta creatividad. Ese estatuto de postdoctorante tiene también desventajas, y dentro de esas desventajas está el estatus de trabajador precario, como cualquier trabajador independiente que da boleta durante 3 años, con todo lo que eso implica y que ustedes deben conocer, digamos. Dentro de esas desventajas, podría decirse, es el tema que acordamos que yo tratara, que es la creación de redes. Es bastante obvio que para una inserción académica o laboral mucho más amplia que la académica, se requieren redes, establecer redes, y más aún en países donde, como en el nuestro, donde los concursos, todo tipo de concursos, los concursos académicos, no están centralizados. Eso quiere decir que cada instituto, cada proyecto, cada universidad, cada centro, en tiempos distintos, con requerimientos distintos, con procedimientos más o menos transparentes, con procesos más o menos burocráticos, abre puestos, concursos o llamados. Entonces, para enterarnos de ellos, o para constituir una buena carpeta, un buen currículum, un buen proyecto adaptado al destinatario y a nuestro propio perfil, requerimos redes. Y este es el tema que estábamos conversando entre nosotros 4, y es la cuestión de proponer, de pensar colectivamente más bien, formas o estrategias de integrar o incluir de manera más eficaz y concreta a doctorandas, doctorandos, postdoc y doctores y doctoras sin puestos fijos, ¿no? No solo en la investigación, sino que en redes más amplias que podrían ser, como lo pensábamos, redes de contacto con el mundo público, más allá de la universidad, y privado. Y en ese sentido, pensamos y quisiéramos recoger ideas de los que están escuchando este conversatorio, de establecer instancias interestatutarias, digamos, ¿no? Entre de estudiantes de máster a postdoctorado, a doctores sin puesto, con investigadores, tanto docentes como investigadores con puestos fijos o con carreras ya más avanzadas, porque no es doctorantes con doctorantes y másteres con másteres que vamos a crear más oportunidades, y esto que hablaba Vania de una democratización, ¿no?, de la investigación y de las ciencias sociales en general. Y digo esto por la idea de crear instancias voluntariamente, es decir, a propósito, y no espontáneas. ¿Por qué no espontáneas? Porque espontáneamente podríamos organizarnos como amigos, o como redes sociales previas, o porque nos conocimos en un liceo, o en un barrio, o no sé dónde, ¿no? Pero la idea de democratizar la información y la participación, y las oportunidades, por lo menos, tendríamos que crear instancias más formalizadas de networking. En ese sentido, Alfonso ponía el ejemplo de algunos eventos académicos como congresos que en Estados Unidos, si se invitaba a alguien a un laboratorio, un departamento, un centro de estudios,
Luego los estudiantes, presentaran o no como ponentes, estaban invitados a la cena o al evento para presentar su persona, pero además su investigación y entrar en contacto con estas personas, ¿no? Esa sería un tipo de idea de formalización del networking que no es ni pituto ni amiguismo, sino que lo planteábamos como una posibilidad justamente de democratizar contactos, ¿no? Ahora, en términos también en este periodo de pandemia, creo que, como decía Vania, y luego quizá Alfonso vuelva sobre el tema, exacerba ciertas situaciones y quizá para algunas personas que están haciendo la investigación doctoral, exacerba un cierto aislamiento o el hecho de no estar todavía, o no estar simplemente integrado en redes, tanto para desarrollar la reflexión y la investigación, como para ir insertándose desde ya en redes académicas y redes laborales, ¿no? Entonces, estas instancias interestatutarias tendríamos que pensarlas o híbridas, o quizá, dependiendo de la situación, hay una alta incertidumbre si seguimos en confinamiento, en semiconfinamiento, en desconfinamiento, pero probablemente eso va a pasar por instancias virtuales de contactos, ¿no? De contactos, instancias. Y estoy pensando, y estamos pensando en instancias, no nada más de presentarnos, yo hago esto, esto, otro, sino que quizás instancias donde podamos presentar cuestiones más de fondo, es decir, en qué punto específico contribuimos en la investigación, ¿no? O en contacto con el territorio, o en otros aspectos. Yo creo que yo por ahora dejo hasta ahí, y después al final dejamos tiempo para recoger las conexiones entre nosotros cuatro, ¿no? Sí, Y gracias. aprovecho de presentar ahora a Alfonso, que nos va a hablar de los aspectos de dificultades de inserción laboral de postdoctorantes. Bueno, muchas gracias, Paola, por el pase. Sí, la pregunta que me toca responder a mí es sobre la cuestión de la inserción laboral para no estatutarios en tiempos de crisis, o más específicamente, cómo afecta la pandemia a los postdocs. Y esta respuesta la estructuré como en tres partes. Primero, el problema. Segundo, clic o epifanía. Y luego, una pequeña propuesta que, como todo lo que se dice en academia, ya se ha dicho antes, pero bueno, lo decimos de nuevo con un poco de entusiasmo. Bien, ¿cuál es el problema? En buena medida, la pandemia y su corolario, la cuarentena en muchos lugares del mundo, ha aumentado, ha enfatizado algo que ya existía allí, así como inestabilidad laboral, desigualdad, cuestiones de género, como mencionó Vania. Bueno, en la academia va a ocurrir algo similar. Para bien o para mal, cosas positivas y negativas, hablando en general, se van a intensificar en el campo académico. Entonces, en un punto, por ejemplo, si ya era un espacio pequeño la academia, se va a volver literalmente un espacio muy pequeño, más pequeño aún. Por ejemplo, en un instituto de Alemania, Max Planck Institute en Göttingen, al que contacté para ver si podía ir con un financiamiento europeo a partir del año que viene con otro postdoc, porque digamos en postdoc uno vive un tiempo el presente y después ya empieza a vivir el futuro. Voy a retomar eso, pero ocurre que por crisis de pospandemia no aceptan investigadores ni siquiera con financiamiento externo durante un año. ¿Por qué? Porque no hay espacio, porque hay que respetar cierta distancia social en tiempos de pospandemia. Me habían invitado a un coloquio, ahora con contactos que tengo en Europa me dicen como que allá parece que como que si se hubiera pasado la pandemia, porque están saliendo y todo. Hay rebrotes y todo, así que seguramente habrá nuevas cuarentenas. Digamos, tenían pensado en este instituto al menos hacer físicamente un coloquio, es decir, vamos invitados, estamos en un coloquio un día y nos volvemos tampoco se puede porque están con una crisis de espacio. Ahora bien,
no solo hay una crisis de espacio, sino por contactos y por otras cosas que uno ve y que escucha y demás, sabe también que hay muchos recortes. Se están congelando muchísimas plazas, es decir, no hay lugares para entrar. Un postdoc es un financiamiento que uno tiene una vez que termina el doctorado y que supuestamente es un tiempo hasta que uno se inserta en algún puesto de trabajo. Por ejemplo, tenemos modelos como el CNRS en Francia, es el Centro Nacional de la Recherche Scientifique, Centro Nacional de Investigación Científica, que ha sido copiado en Argentina, en el cual uno entra en la carrera de investigador y uno tiene un contrato de por vida. Ahora, por ejemplo, en el momento que terminé el doctorado en Francia, para entrar había en el puesto que uno apunta, en la sección que uno apunta, 2 para todo el país. O sea, es un mercado muy pequeño. En otros países como Brasil, Estados Unidos, Alemania, tenemos la figura del profesor investigador. Son las universidades o centros de investigación que contratan a personas para que den clases e investiguen al mismo tiempo. También he hablado con gente, por ejemplo, me contaba el otro día una de Arizona, sobre una persona, una mujer de 40 y algo de años, que todavía no ha logrado conseguir un puesto, y decía, claro, se presentan para un puesto 400 personas. Quizás de esos 400 hay 200 que son excelentes. Entonces uno puede quizás estar muy bien, pero es muy difícil conseguir un puesto. Es un capital muy especializado para un mercado muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, aquí llega el punto del clic, donde digo, bueno, listo, hasta aquí hemos llegado, digamos, porque también el doctorado tiene, entre comillas, una etapa de caducidad, porque los postdocs generalmente es hasta gente que haya hecho hasta 4 años o 5 el doctorado. Yo terminé mi doctorado en enero de 2014. Entonces digo, bueno, hasta aquí llegué. Uno va aceptando, porque es un hecho, no es nada, no es la culpa de uno, es como hay mucha gente, si uno entra en Twitter es muy deprimente, pero hay muchas experiencias de ese tipo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el pequeño clic? Digo, bueno, posiblemente no voy a conseguir un puesto de profesor, investigador o algo por el estilo, pero ¿qué ocurre? Me doy cuenta que estoy asumiendo que las ciencias sociales son lo mismo que la academia. Y eso es una distinción que es importante separar. Y ahí uno hace poco una retrospectiva, más cuando pasa 4 meses encerrado en una habitación, y entiende que la formación, por ejemplo, que yo tuve en Argentina, que tuve en Francia, está muy dirigida hacia, en ciencias sociales, hacia la inserción en la academia. Que no está mal, pero es un poco limitante. En otras disciplinas tenemos como muy claramente la parte de investigación, la parte de clínica, por ejemplo, en psicología, en medicina, pero en ciencias sociales tenemos como una dirección muy, muy, muy centrada en la academia. Y esto que yo cuento es lo que se llama el dilema de Early Career Researchers. Ya no eres postdoc, estás como al comienzo de la carrera, si es que esa carrera tiene lugar. Entonces, llegamos al tercer punto. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que necesitamos abrir un mercado laboral fuera de la academia. Es decir, que se maneje por otras lógicas. ¿Por qué? Y a ver, uno dice, bueno, pero ¿para qué, dónde se va a insertar laboralmente un científico social? ¿Sirven para algo los científicos sociales? Bueno, a ver, empecemos hablando en general, que si algo tiene involuntariamente un postdoc, es versatilidad y adaptabilidad. O en otras palabras, las características que desarrolla como resultado de la inestabilidad geográfica y económica, uno desarrolla resiliencia, y esto es habitual en la academia, porque es como un trabajo de mucho tiempo hasta que logra algún puesto. Ahora bien, si no hay puestos, ¿qué podemos hacer? Y esto creo que es el momento preciso ahora para retomar algunas de las palabras del dilema ético de Bania, que tenemos la academia y tenemos la parte de gestión, pero necesitamos un espacio en el medio de gente con la formación, el capital simbólico, la formación de postdoc, que han tenido un doctorado, que han llevado adelante investigación con el objetivo de producir simplemente una comunicación de esa investigación como una tesis, un libro, un paper, con todo ese conocimiento, es poner todo ese capital a trabajar en fuera de la academia en proyectos aplicados, es decir, proyectos de corto plazo y de aplicación concreta.
Y esto tiene otro modo de formar. Parte del proyecto en el que trabajo, conocí a gente que realiza aplicaciones de salud, para mejorar calendarios de vacunación en África, para hacer llegar mejor los trabajadores comunales de salud a distintos lugares, y es gente que hace trabajo aplicado, y el modo de trabajar es muy distinto. No es campo, análisis, publicación de paper, es diseño de un proyecto, prueba, vuelta, rediseño, prueba. Es lo que se llama un diseño iterativo, que va al testeo, al error, al testeo, al error, hasta que llega a una implementación más acabada. Ya me quedan 2 minutos. Hace un tiempo Sarah Pink dio una charla por aquí, por Zoom, sobre la necesidad, digamos, siempre que se piensa sobre proyectos se consulta a un economista, a un abogado, algo por el estilo. Bueno, necesitamos meter ahí también las ciencias sociales, pero el output tiene que ser proyectos de aplicación. Y sin duda va a ser muy necesario la aplicación de ciencias sociales, de científicos sociales en proyectos concretos en la pospandemia. ¿Por qué? Porque va a ser más que necesaria la aplicación de antropología aplicada u otras ciencias sociales, porque vamos a tener, como ya les contaba del caso del Centro de Investigación en Alemania, distancia social obligatoria, trabajo remoto, énfasis en envíos, en delivery, uso de tracing apps, de apps de rastreo, educación a distancia, suspensión de eventos masivos, protesta, exclusión digital, digitalización de servicios, políticas de género que van a cambiar, como decía Baña, y todo esto requiere respuestas. ¿Y por qué vamos a necesitar científicos sociales? Porque las respuestas van a tener que ser locales y específicas. No podemos hablar del mismo modo de educación a distancia en un estrato social que tiene acceso a internet y a dispositivos y tiempo para contratar a alguien que limpie la casa o algo por el estilo, que en clases más bajas, donde no hay acceso a ciertas tecnologías o a ciertos estamentos de salud. No podemos hablar de digitalización de servicios si no tomamos en cuenta ese 16% de la población de Chile que es adulto mayor y que no está habituada a este tipo de herramientas digitales. Entonces, para aplicar todos esos pequeños proyectos, necesitamos conocer esas pequeñas poblaciones, y las respuestas van a ser específicas para cada una de esas poblaciones. Y ahí necesitamos antropólogos o sociólogos trabajando en esos proyectos de corto plazo. Ahora bien, voy a resumir. La antropología aplicada, digamos, existe hace rato. El tema es hacer esto una vía rentable. ¿Por qué? Porque para no trabajar como freelance, conozco gente que trabaja de este modo y es un mes hay 3 trabajos, no tienen vida, luego 2 meses sin trabajo, viviendo de ahorros. Tendría que haber instancias de financiamiento que permitan generar este espacio intermedio. No necesariamente tiene que estar desconectado de la academia, pero sí no pertenecer a la academia, para regirse por otras lógicas, no por la lógica del paper, sino por la lógica del impacto. Y que no sea una investigación que tiene, inciso 15 de impacto. No, el objetivo central es el impacto, es la implementación de un dispositivo de educación a distancia en esta población particular. Entonces, lo que quiero decir simplemente es que frente a la pandemia, las ciencias sociales y post-pandemia, y una vez que termine, si es que termina, las ciencias sociales son absolutamente necesarias. Hay un capital en bruto de postdocs que no nos vamos a insertar, y hay que hacer de esta crisis una oportunidad para generar este espacio tan necesario. Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a nuestra cuarta exponente de hoy, Rukmini Becerra. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por el pase. Bueno, yo voy a compartir con ustedes también un PowerPoint, porque, a ver, ahí sí. Porque preparé un PowerPoint para poder ordenar mis ideas y poder estar más acorde con el tiempo. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con el comienzo de la carrera académica, y me quiero enfocar principalmente en los desafíos y oportunidades que yo he tenido que enfrentar en este proceso de estar con un Fondesit de iniciación, y también pensando, repensando, reinventando un Fondesit, las postulaciones y las posibilidades de postular a un Fondesit regular.
Lo que yo quiero compartir también es más bien como el proceso que yo he ido pasando durante este tiempo, estos 4 meses. Y bueno, yo me imagino que como a muchos, al principio de esta pandemia, pensando en la investigación que uno tiene que hacer, en mi caso el Fondesit de iniciación, lo primero, muchas dudas respecto, bueno, lo clásico, cuánto irá a durar esto, si dura mucho significa que tengo que... por la información, un segundo. ¿Está bien así? Si esto dura mucho, tengo que cambiar mis temas de investigación, tengo que ahora en esta constante tengo que empezar a hacer etnografía online solamente, incluso si tengo esa posibilidad, ¿qué pasa con los participantes? Los participantes estarán en el estado de querer contestar una entrevista, si tienen sus propios problemas y sus propias preocupaciones. La investigación que yo hago también es participativa y con comunidades. Entonces, ahí pregunta, ¿en verdad tengo que dejar de hacer esa investigación? Tengo que ya, no sé, así que muchas preguntas fue el impacto inicial de tener que hacer investigación en este contexto de pandemia. Luego, por suerte, una vez que ya uno sale o que salí de este estado como de shock, casi que tengo que empezar todo de nuevo, más bien, como ya comentaba Vania también, pensar que este es uno espacios para repensar y revisar la investigación que he venido realizando. Y lo primero ha sido, bueno, ¿qué es relevante para este nuevo contexto? ¿Qué de la investigación o de los estudios de que yo he venido realizando es importante ahora? De alguna forma lo que ocurre en el mundo, lo que está ocurriendo es tan fuerte que es imposible no verlo, imposible para mí, es imposible, yo creo que para muchos también, imposible seguir como el ritmo pre-pandemia luego que está ocurriendo todo esto. Yo les comentaba que el trabajo que yo he venido realizando tiene que ver con infancia e interculturalidad en términos bien amplio, entonces cómo esto ahora tiene una conexión con la contingencia, que en mi caso tiene que ver con, bueno, qué pasa con las familias en este contexto, cuáles son las concepciones de la infancia que están rondando, qué pasa con los niños en el hogar, qué pasa con los roles de los jardines en cuarentena, y eso más bien es algo que he estado desarrollando y pensando y viendo en cómo lo puedo ir reconceptualizando. Y también otra línea que es en verdad la que he tenido todavía en un lado como oscuro, qué pasa con la investigación que también he desarrollado que tiene que ver con los niños, la infancia, con su conexión con el territorio y la naturaleza, ahora que están encerrados. Y en esto mismo, en este repensar, han surgido, bueno, nuevas preguntas de investigación y también ha salido a luz estos temas que uno sabe que están y que a veces pueden no ser los prioritarios de la investigación, como también mencionaba un poco Vania al comienzo. Y en mi caso han tomado mucho más relevancia, por ejemplo, el colapso de la familia hoy en día con la escuela y los centros educativos cerrados. En la medida que yo he estado trabajando con infancia, ha sido como difícil no ver o no querer pensar que lo que se ha comentado mucho, bueno, los medios de comunicación y también estudios sobre el aumento de la violencia hacia los niños, y bueno, que sale a la luz todos estos aspectos del aislamiento, bueno, que ya estaban presentes pero se han hecho más fuertes, como la inequidad estructural, de violencia cotidiana y no también en las familias, y algunas preguntas entonces, nuevas preguntas que me he enfrentado es, por ejemplo, algunas que quisiera para ilustrar, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los jardines en estos tiempos de crisis? ¿Cómo se puede fortalecer el vínculo entre la familia y los jardines infantiles en esta época? ¿Cómo se han continuado los esfuerzos en la educación intercultural en tiempos de confinamiento? Y estas dos últimas, que es las que más he abordado quizá un poco estos últimos meses, ¿qué necesitan las familias con niños menores de 6 años para afrontar esta crisis? ¿Y qué otros servicios pueden apoyar a las familias colapsadas con jardines cerrados?
Quizás lo más fuerte, lo más relevante que ha ocurrido como en mi proceso como personal de hacer este Fondesit, esta investigación, es que, por ejemplo, esas preguntas, las que acabo de nombrar, no es suficiente responderlas solamente dentro de la academia, y más bien he venido a experimentar yo una urgencia de poder vincularme con las políticas públicas y con otras formas de hacer y compartir conocimiento. Yo les digo urgencia porque no es algo que uno no sepa, o no es algo que la academia no haga, pero en mi caso, me imagino que también en muchos otros, es más bien son tareas que a veces uno pone en segundo plano, o cuando termina de escribir el paper, o cuando se cierra tal informe, etc. Ahí uno hace estas otras vinculaciones con los medios, con un público más amplio. Y en mi caso, un aprendizaje central de hacer investigación en este contexto de crisis ha sido buscar otras formas de comunicación y conexión. Y en mi caso ha significado conectarme más, difundir, con medios digitales de comunicación distinta, que no sean los artículos, crear guías, de nuevo, no escribir solo artículos, sino que crear guías para familias y jardines infantiles, que sea un material concreto y directo que puedan emplear, conexiones también con Junji y con Chile Crece contigo, para entender también qué es lo que está ocurriendo y de qué forma se puede compartir estos nuevos conocimientos. Y en verdad esto puede parecer quizás no tan nuevo, pero para mí, en mi propia experiencia, ha sido todo un nuevo aprendizaje, saber escribir distinto, aprender a escribir estos otros públicos, hacer estos otros contactos, y yo, al menos en mi caso, existe un antes y un después de esta pandemia en cuanto a este ámbito de compartir la investigación en otros formatos, con otros públicos, y quizás no lo hubiese hecho si no hubiese estado que de alguna forma el mundo y la investigación atravesando esta crisis. Algo que también ha sido relevante en este proceso es como un nuevo énfasis, le pongo nuevo porque no es que antes no existiera, un nuevo énfasis en relaciones auténticas y recíprocas con las comunidades y las familias. En mi caso también es algo que aún sigo explorando, que aún sigo pensando, tanteando, no es algo que tenga resuelto, pero también hay dudas, bueno, ¿cómo contacto a las familias, a las comunidades ahora en estas circunstancias, con los sustos de alguna forma? ¿Cómo sé yo si la familia está pasando por alguna enfermedad, algún duelo? Entonces, todo se vuelve más delicado, y de alguna forma las ganas de hacer contacto, en mi caso significa pensarlo más veces, etcétera. Y otro aspecto también ha tenido que ver con adaptar los métodos y pensar en las oportunidades que da en usar métodos digitales. Como les comentaba, yo estoy en la Araucanía, y eso significa trabajar con comunidades, con familias, con jardines interculturales que están en zonas rurales, que están aisladas, y ahí es como, bueno, los métodos digitales honestamente llegan más o llegan menos en estos contextos. Llegan más porque, bueno, no tengo que viajar, qué sé yo, puedo llegar a más personas con una entrevista online, pero hay más dificultades tecnológicas. Entonces en verdad todavía estoy ahí pensando honestamente si lo digital es más o menos. Y también pensando en la infancia, cómo se pueden conocer las experiencias de los niños a través de a través de los adultos. Es una duda que tengo, porque de alguna forma mi trabajo también intenta dar cabida a las perspectivas de los niños, y en la medida que hoy en día no es posible tener ese contacto, una de las dudas que aún me ronda y que trato de resolver tiene que ver con eso. Afortunadamente también, siguiendo con esto de adaptar los métodos,
también eso, cómo se entiende y cómo se piensa ahora el trabajo de campo, que tiene que ver con el territorio, con las comunidades, y ahora no es uno el que puede hacer ese trabajo de campo, y cuáles son las oportunidades, cuáles son las ventajas y desventajas de hacer un trabajo de campo a través de los ojos de las comunidades. Al respecto, de hecho, he encontrado en esta crisis de tratar de entender estos nuevos métodos, he encontrado harta literatura y opciones de estrategias, por ejemplo, con el uso de videos, diarios digitales, los audios, las fotografías, y también como aprendizajes, notar que en verdad existen bastantes grupos internacionalmente que se han dedicado y que se están dedicando hoy más fuertemente incluso a entender la etnografía y a hacer etnografía con métodos digitales. Ahí tengo algunos tres, y también otros recursos como clases, artículos, etcétera, donde se trata de enseñar y difundir. Incluso encontré un Facebook que busca exactamente esto, difundir formas, técnicas creativas y exitosas para hacer investigación, para hacer trabajo etnográfico en estos tiempos que estamos con confinamiento. Así que aprendizajes por ese lado. Y lo último, que quizá, retomando quizá una forma de conceptualizar lo que tenía Vania, que tiene que ver con los aprendizajes quizá existenciales, algo que ha estado rondando quizá todo este proceso, esta forma también que se ha propuesto en verdad como crítica también a que la investigación en la academia a veces se caiga principalmente en el paper y la productividad paper, esta propuesta de hacer ciencia en lento, slow science. Y creo que en ese sentido también esta pandemia, en mi caso, ha sido como que ha obligado a desacelerar el proceso de hacer investigación. Y ya no es solamente como cumplir los objetivos que uno se propuso, cumplir las metas, etcétera, como con un checklist, no porque uno quiera hacerlo, sino más bien porque a veces la burocracia lo pide así. Y más bien volver como a parar, a ver, bueno, cuál es este espacio incierto en el que estamos, y que de alguna forma hacer las paces con que este espacio nuevo es un espacio incierto, y que también es difuso, que es un espacio vago, y que incluso es emocional. Entonces, bueno, uno sabe que la investigación no es objetiva, y sabe que es subjetiva, pero está este aspecto emocional, que creo que hoy en día, cuando hacemos los trabajos de campo y los que tenemos trabajo etnográfico con comunidades, con familias, participativos, se hace mucho más fuerte, y requiere entonces de nuevo a entender la ciencia en lento. Eso. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a todos, o alguien en específico. Gracias, Rukmini. Yo voy a tomar un poco la guía ahora. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, de hecho estamos cumpliendo el horario que teníamos estipulado. Muchas gracias bueno, como pudieron ver, y quienes están acá a escuchar, entender un poco, fue un planteamiento circular. Partimos con a lo mejor los problemas y desafíos, cambiamos un poquito las propuestas, y Rukmini terminó mostrándonos las oportunidades que genera estar en estos momentos desarrollando investigación, haciendo investigación, planteándonos nuevas preguntas en el contexto de crisis. No quiero tomarme más tiempo. Nosotros teníamos también una idea de seguir con esta idea de las oportunidades, para que no fuera toda una conversación desde lo problemático, sino también desde lo propositivo. Pero no sé si quisieran comentar, tienen algunas consultas, preguntas, las personas quienes están acá hoy acompañándonos, como para dar prioridad a ese tipo de diálogo, para tener más interacción, que seguir nosotros comentándoles nuestras reflexiones o lo que conversamos previo a esta sesión. Yo quería solamente comentar
veo algunas preguntas sobre transdisciplinaridad, sobre dicotomías, demás. Bueno, si, digamos, bueno, uno trata, viste, de meter mucha información en el espacio de 10 minutos que tiene. Una de las cosas que por ahí quería proponer también, que es en esta cuestión de pensar en instancias de aplicación, es también pensar, cuando yo decía que me daba cuenta que toda la formación que había tenido, las carreras que había visto, eran dirigidas a la academia, que también es necesario cambiar nuestras carreras en ciencias sociales, en antropología, en sociología y demás, hacia hacia el trabajo aplicado, y que en estas instancias que digo, y también, por un lado, desde que haya oportunidades para estudiantes avanzados, para ir haciendo pasantías, incluso pasantías rentadas, y sobre todo en estos trabajos de aplicación, fomentar el trabajo en equipo. Yo he tenido bastante experiencia como trabajador solo en ciencias sociales, y en el trabajo que estoy haciendo actualmente es de un equipo de 10 personas, y cambia muchísimo. En su momento, cuando estuve en Berkeley, veía lingüistas trabajaban en equipo, y cuando estuve en Argentina veía que arqueólogos trabajaban en equipo, y es una experiencia totalmente distinta. Entonces, sugeriría esas dos cosas, es el trabajo en equipo y la generación, porque esto también generaría oportunidades para ir entrenando a los estudiantes en caminos alternativos a la academia desde la formación en licenciatura o quizás en máster. Eso quería como para responder un poco a algunas preguntas. Gracias, Alfonso. Sí, en realidad tenemos varios comentarios más que preguntas, así que no me voy a detener mucho a leerlos, pero como para seguir con este giro más de la oportunidad, bueno, si alguien, por favor, escriba la pregunta que quiera hacernos, si va dirigida a alguien, pero lo que conversábamos también, que habría espacios que eran necesarios tomar esta vinculación con el servicio público, con las instituciones públicas, con políticas públicas a las que se refirió Rumini, como forma aplicada de generar y de establecer articulaciones, la necesidad de ocupar un espacio que existe. Como les comentaba del tema de los recursos, existen muchos recursos a nivel de instituciones públicas que se utilizan para capacitación, para desarrollo de innovaciones, que lamentablemente terminan muchas veces, sobre todo en regiones, creo que es un tema muy importante, cómo descentralizar y cómo mover estos experticias, este capital humano avanzado que se está generando hacia las regiones y utilizarlos en pos de políticas públicas que tengan más sentido, que sean más pertinentes a lo que cada realidad local, territorial está viviendo. Sí, Paola, ¿quieres referirte a la articulación o la oportunidad que genera ese tipo de articulación? Yo podría imaginarlo, pero no lo he vivido. Quizás tú también lo podrías imaginar desde el otro lado, digamos, de haber trabajado ahí y ver, pero lo que comentábamos todos juntos era cómo pensar colectivamente, por lo menos en lo que refiere a este espacio muy chico, porque comparado con todo Chile, no tenemos idea de cuántos doctores impuestos y futuros doctores impuestos existen o existirán, y cuántos puestos en ciencias sociales en general, no solo en la academia, existen, pero como decía Alfonso, sin duda hay un gap entre ambas cosas bastante importante, y más post-crisis o la continuidad de la pandemia, ¿no? Pero estábamos reflexionando hace algunas reuniones atrás entre los 4 o los 3 sobre cómo crear no sé si será factible, cómo imaginar pasarelas o dispositivos pasarelas entre este capital humano avanzado, como lo llaman las instancias burocráticas, y esta necesidad de crear conocimiento pertinente, adecuado, más aún ahora en tiempos de crisis, ¿no? En otros países capaz que existan, existen, por ejemplo, asociaciones de investigación que no son ni think tank ni espacio académico, sino que son grupos de investigadores que trabajan en equipo para proyectos como los que imaginaba o describía Alfonso, ¿no? ¿Por qué no
pensar en cuestiones de ese tipo para tanto los postdoc actuales como los doctores que van a salir pronto van a terminar pronto su formación, digo, ¿no? No sé si alguien en el Sí. chat o Acá leo alguien la pregunta quiere... Sí. que nos hace Carolina. ¿Qué sugerencias harían a la NIT a partir de lo que están planteando y qué políticas podrían pensarse en esta línea? Bueno, retomando un poco lo que decía Paola y retomando lo que yo conozco de gente que hace algo más aplicado, pero como freelance, que está dependiendo de la oferta y demanda de trabajo, pensaría en algún tipo de financiamiento de 2, 3 años, o sea, esto asumiendo que uno no va a lograr entrar en la academia, en una universidad, pero serían instancias de generación de esta instancia aplicada, de antropología aplicada, que permitan al que trabaja en eso formar un equipo, formarse en la práctica profesional, tal que si al final de ese periodo realiza un par de proyectos aplicados y demás, sí, obviamente no consigue una inserción en una casa de estudios, sí ha adquirido una formación profesional que le permite insertarse en otras esferas, ya sea en políticas públicas, en regiones, en mismo lo considero también en la actividad privada. Eso es lo que estaría pensando, por eso que decía, no podemos salir de esta cuestión de postdoc de 2 años que no se inserta para entrar en algo de 2 años que luego no se inserta. Creo que sería interesante financiamientos, o bien la generación de este espacio intermedio de instancias de aplicación, financiamiento de proyectos, que también entrenen a estudiantes, porque creo que esto es importante. O sea, esto, yo me doy cuenta de esto como postdoc porque siempre fui en la dirección de la academia, pero creo que esto es importante para abrir el panorama para estudiantes. Hay una pregunta de María Luisa: ¿qué podrían hacer los centros de investigación también para seguir apoyando las trayectorias académicas de investigadores, de doctorandos y postdoctorandos? ¿Qué podrían hacer centros de investigación? A mí se me ocurre hay una cosa que es bien violenta, que es cuando se termina un proyecto con cierto financiamiento, es decir, dinero. Cuando comienza un proyecto uno está inserto en redes, por lo menos internet, ¿no? Con la foto, con el currículum, etc. Cuando esto se termina, se corta todo tipo de red, ¿no? Y se pasa a una especie de invisibilización. En algunos casos, no en todos. Una de las posibilidades que los centros de investigación podrían hacer es, además de pensar todos juntos en espacios pasarela, ¿no? Esta especie de pasarela de profesionalización de gente como nosotros que estamos puramente en la academia, para ir en el sentido de Alfonso, una sería seguir visibilizando a estas personas, ¿no? Y seguir manteniendo, ¿no?, en las redes de seminarios, de congresos, etcétera, pero además en estas instancias que pudiésemos eventualmente crear, ¿no? Es decir, que estos fondos de investigación establecieran redes con espacios de ciencias sociales, no solamente académicos, o donde se requiere la experticia de las ciencias sociales en espacios públicos y privados. Pero no solo para escribir, no sé, en los medios de comunicación o para aparecer en los medios de comunicación, sino para solucionar problemas concretos, con investigaciones aplicadas, cortas, pertinentes, etc. Se me ocurre eso. Ahora, no sé quién más quiere intervenir. Todo brevemente. Ah, sí, no, adelante, Baña. Gracias, Paula, y gracias, Alfonso. Sí, yo creo que atacando justamente a lo que dice, a la pregunta sobre investigadores de doctorado, yo creo que es muy importante que los centros estén insertos desde el principio en los programas. ¿No? Lo que sucede es que los centros se alojan en unas universidades y no todos los programas necesariamente están vinculados con los centros. Yo creo que es muy importante que los centros tengan una articulación directa con los programas, ya sea de las universidades donde se alojan, pero también con otros programas, sobre todo en regiones. Creo que es muy importante no solo el patrocinio en términos
como en estas instancias en las que estamos conversando y que podemos como un poco traspasar y democratizar como las exposiciones, sino también en temas de financiamiento en regiones. Las personas que hacen investigación en regiones también están con bastantes dificultades en términos de financiamiento y de visibilización. Entonces se me ocurre que esa es una muy buena y a lo mejor muy fácil, entre comillas, gestionar de que los centros estén presentes, ya sea con una presentación informal, con ciertas conexiones, con ciertas oportunidades de colaborar en investigaciones con supervisores en áreas muy específicas o en áreas más diversas, pero no solo en las universidades donde están instalados, sino también en otras universidades y sobre todo en regiones. Hay otra, no es pregunta, es comentario. Creo que la discusión es un poco más profunda. La fragmentación del conocimiento es brutal, un tema de academia, también en la competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé a qué refiere fragmentación del conocimiento, quizá la hiperespecialización, pero a mí se me ocurre también una especie como de, no sé, a mí me dio la impresión, yo no sé qué impresión tienen ustedes, que, por ejemplo, lo que llaman estallido social de octubre del 2018 hizo como un remesón en algunos centros de investigación diciendo, wow, nosotros estamos en paper, 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 y afuera la calle se está quemando. Hay problemas urgentes y tenemos que atenderlos, y como cientistas sociales y, no sé, algunos se dicen pensadores públicos, tenemos que responder a eso, ¿no? Tenemos que responder y participar en una cuestión de saberes colectivos también, ¿no? Y eso, bueno, por lo menos para mí tiene que ver con una elitización del conocimiento y un enclaustramiento del conocimiento que se aliena de las situaciones concretas por una cuestión de dinámica y sistémica de hipercompetitividad, de responder a impactos, factores por paper, y que genera una alienación respecto a lo que está sucediendo con la gente, ¿no? En el terreno, incluso al lado. Y es lo que hablábamos, y retomo lo que decía Vania y Alfonso, y quizá Rukmini en otro sentido, que es el aislamiento, incluso entre nosotros, digamos, que no sepamos qué está trabajando el otro, o las dificultades que está teniendo el otro para vivir, para investigar, para conectarse con el medio, para etcétera. Bien, sí, respondiendo brevemente, coincido con Paola. Por eso es que propongo algo una instancia que sea fuera de la academia, que cuando hay instancias de financiamiento no se mida en términos de papers en tal revista, sino que se mida en términos de impacto. Creo que, porque si uno, digamos, conozco gente dentro de la academia que se dedica a hacer cosas más aplicadas, pero hay gente que está en un estatus tan alto que ya tiene asegurado su posición. Entonces, una vez llegado a esa posición, después de 20, 30 años de academia clásica, es que pueden hacer algo, digamos, más aplicado, no tan redituable en términos de papers, pero digamos, es difícil pensar que uno va a llegar a profesor emérito y ahí hacer algo aplicado. Por eso es que creo que la idea esta que digo de generar espacios intermedios, es decir, que no están en la academia y están más cerca de la gestión, es también para preparar científicos sociales para luego la inserción en un mercado laboral fuera de la academia. Y generar proyectos de integración, de trabajo en equipo, donde ahí sí pueda haber trabajo en equipo, pero eso, en vez de resolver situaciones estructurales de la academia, creo que necesitamos generar otro espacio. Es muy difícil en este estatus, en este momento, generar esos espacios. O sea, por ejemplo, hablando con un profesor emérito, ahora dice, bueno, no, yo voy a escribir, ahora quiero escribir de este modo, fácil, que llegue a la gente, pero dice yo, en tal momento, en los 80, sí escribí mi libro oscuro porque necesitaba posicionarme en la academia.
Entonces es también importante reconocer que al estar uno casi afuera es difícil generar un cambio. Puede generar una instancia nueva, pero dudo que pueda cambiar un sistema en el que uno ni siquiera entra. Esa es mi alegre respuesta. No sé cómo estamos en términos de tiempo. Sí, yo creo que ya estamos en modo cierre. No sé si está, no la encuentro. No. Ahí, sí, ahí está. Yo creo que vamos terminando. Si Rukmini quisiera decir ¿Quieres alguna dar cosa o sí? agregar. ¿No? No, no, todo ok por acá. Bueno, Ok. ¿quién quiere cerrar? Adelante, Paola. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por la participación, por las preguntas. Y para seguir haciendo redes, nos juntamos nuevamente. Así que bueno. ¿Alguien quiere decir algo? No sé. Muchas Muchas gracias a gracias Daina, todos. Alfonso, por la Rukmini. atención, a los participantes y a los que están en YouTube. Muchas gracias al CIR y al COES por organizar este espacio. Gracias a Paola, a Rukmini, a Daña, a Rodrigo Buscartes en la parte técnica. Así que bueno, nada más un gracias totales. Ok. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Muchas Chao, gracias por sus Rodrigo. exposiciones. Que estén muy bien. Cuídense. Adiós. Muy bien.